un ministro de Relaciones Internacionales que le entregó su renuncia al presidente. ¿Qué fue lo que pasó, Medina? Yo creo que no le entregó la renuncia, a él lo cancelaron. Ah, ok. Lo cancelaron porque, oye, hablar mal del patrón, usted tiene que tener cuidado, usted puede seguir con lo que usted quiera. Acuérdese que él pero es usted comunista, tiene que ser delicado. Pero es comunista. Bueno, de lo que claro, sí. Tiene que ser comunista porque él, tantos años trabajando con el capitalismo, recibiendo un salario, así es bueno ser comunista. Hoy ¿ustedes no recuerdan las pulgas en Rusia? Bueno, cuando Stalin eliminó a todos, inclusive a sus propios compañeros, porque los comunistas se asustan de su propia sombra. Es una característica. El comunista, hay excepciones, ¿no? Y no se sientan mal los comunistas, pero el comunista es poco leal, sobre todo a su patria. Ellos son ileal. Carlos Marx, que es su Dios, y al Capital, que es su Biblia. Pero después a más nadie. Este señor, que tenía un cargo inmerecido, Miguel Mejía, un cargo inmerecido. ¿Por qué era inmerecido? Bueno, él es dominicano, lo merece. Ahora, ese señor se tiró todos los años del PLD en el gobierno, en un cargo que nadie sabe para qué servía. De integración, encargado de integración regional, qué sé yo cuánto. Pero era unas funciones en el aire, ¿no? Unas funciones es una botella. Sí, pero ganaba igual que cualquier ministro. Pero llegó a Abinader y porque era amigo del viejo y amigo de él, lo dejó en ese mismo cargo. Oigan eso. Mientras decenas de aliados del PRM que aportaron votos, aportaron fuerza, están todavía en la banca, ese señor seguía como ministro, siendo aliado fundamental del PLD. En el caso de Venezuela, él cogió para allá, mientras aquí estaba el mundo, mientras aquí estaba el presidente Abinader apoyando la democracia en Venezuela, no, él estaba apoyando la dictadura allá. Y dijo algo, porque oiga, ¿qué pasa? Uno habla de Luis y habla de Abinader, pero no es Luis, no es Abinader, ese es el presidente de la República, es la figura del presidente. Y podemos atacar políticamente, hasta políticas públicas, pero tenemos que hacer la diferencia entre el presidente de la República y la persona que es Luis, que en este caso es difícil hacerla porque en este momento las encarna las dos. Entonces, un ingrato que tiene 5 años cobrando un sueldo de ministro sin trabajar, desde allá dice que el presidente de la República, a quien decía que era su amigo, convirtió el Palacio Nacional en un vertedero y que Luis iría al zafacón de la historia. Esas fueron las palabras textuales que utilizó un señor, sencillamente porque el gobierno apoyó la democracia en Venezuela y cuestionó un gobierno dictatorial que encabeza. Que se robó las elecciones. Se las robó. Bueno, ningún presidente electo democráticamente fue a la toma de posesión. No, dos dictadores, 3 dictadores fueron, que están en la misma condición. O sea, dictaduras anacrónicas, porque por ejemplo tenemos el caso de Díaz-Canel, que casi nadie lo conoce, porque fue un bajo perfil del comunismo y cuando ya era un cadáver, cuando el comunismo en Cuba era un cadáver ya insepulto, le entregaron ese cadáver a Díaz-Canel y ha estado bregando para mantener esos edificios viejos en Cuba que están a punto de derrumbarse, porque es lo único que queda en Cuba, edificios convertidos en ruinas, porque ya todo el aparato productivo cubano se fue al suelo. Y también lo acompañó un hombre que creó tanta expectativa como, y que en el año, yo recuerdo en los años 70, ¿no? Fue que dirigió al Frente Sandinista, era uno de los 9 comandantes del Frente Sandinista, el señor Ortega, Daniel Ortega, y que después cuando se encaramó en el poder, terminó encarcelando y sacando de circulación a todos los grandes héroes de esa revolución, como fueron Eden Pastora, su vicepresidente, que no recuerdo su nombre, ¿no? Un hombre de un gran intelectual que viene con frecuencia al país, porque esas son las características del comunismo. Por eso, señores, no crean que los comunistas creen en elecciones y cuando las hacen son al estilo Cuba. Y todo ese aparato de seguridad y electoral venezolano lo manejaron los cubanos. ¿Entiendes? Y hicieron un calco de las elecciones que hacen en Cuba. Entonces, este señor, un dominicano, un mal dominicano, y un mal agradecido y un ingrato, golpeó a la figura, no del presidente, también de un amigo, de alguien donde él mismo dice que le presentó varias veces la renuncia, el presidente se la rechazó por consideración. Entonces, él se portó como un ingrato y como un desconsiderado con alguien que le brindó todos los afectos. Ese no es el comportamiento de todos los comunistas, pero de los radicales como Miguel Mejía es propio. Pero mirando desde el punto de vista del Palacio, yo creo que Miguel Mejía tiene que tener también un zafacón
como fracasó la izquierda y el comunismo, en ese zafacón él debe entrar él solo y convertirse en ese zafacón como el traidor de quien le dio la mano. Y así hay muchos en el mundo. Él es uno, ya él participa dentro de la Asociación de Traidores Internacionales. Yo creo que él encabeza la lista, porque conocemos mucho de que fueron de la misma línea de él, yo diría más fuerte que él y más duro que él, pero muchos de ellos, primero, no le han aceptado cargo a ninguno de los presidentes que ha habido en el país, aunque han tenido su forma de sobrevivir, pero nunca lo hemos visto en un cargo público, precisamente producto de sus propias ideas, ni tampoco han ofendido la figura pública del presidente de la República, porque no estamos hablando, como decía Medina, de Abinader, estamos hablando de la figura del presidente de un país.